Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos de Campamento de Oración. Es un gusto saludarles. Saludamos a la audiencia de www.verticedimensional.com, a Radio Bendición 106.1 FM en el área de Noxtepec, Toluca, Radio Pan de Vida 102.1 FM. A los que nos compartieron en Canal 11 ese tiempo, les agradecemos. No hay un horario específico, ya lo he mencionado. Me han estado preguntando, no es alguien que conocí del canal y que pues nos dio cabida porque es un canal que es educativo, pero lo escuchan en toda la República Mexicana, pero principalmente tiene su audiencia en la Ciudad de México. Pero no nos pueden dar un horario fijo porque ellos nos consideran religiosos, ¿verdad? Pero debido a que sí han tenido audiencia, nos han dejado todavía todo este año estar. Y yo le doy las gracias al Señor porque Dios es bueno. Así que estamos orando para que Dios nos ponga en un lugar fijo en ese canal y que pueda escucharse en más lugares, ¿verdad? Principalmente. Hoy tenemos a nuestra hermanita Alejandra Olvera. Le vamos a ceder el tiempo para que nos comparta hoy en día la palabra. Dios los bendiga grandemente, mis queridos hermanos y todo el que está escuchando en esta hora. Les invito que el día de hoy dispongamos nuestro corazón a la palabra de Dios, para saber qué es lo que nos quiere Él hablar en esta hora. Porque esta palabra es para ti que estás escuchando. Y antes de hablarte a ti, Dios me habló a mí y está tratando conmigo. Amén. Vamos a ir a Primera de Crónicas 28:2 y el tema se llama: la desobediencia trae consecuencia y la humillación recompensa. Vamos a ver un ejemplo aquí que el Señor nos da por medio de su palabra en Primera de Crónicas 28:2, que dice: vamos a orar primeramente a Dios. Bendito Padre de la gloria, maravilloso Jehová, Padre nuestro, en esta hora te pedimos que seas tú preparando el corazón de todo oyente que está en esta hora disponiendo su corazón. Ayúdanos a poder interpretar tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos des discernimiento, Señor, en tu palabra, Padre Santo, y que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, porque tú dices en tu palabra que tus pensamientos para tu pueblo no son de mal, sino de bien. Amén. Amén. Y dice: y se levantó el rey David, puesto en pie, dijo: oíd, hermanos míos, pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Aquí vemos un ejemplo en el rey David, que él se dispuso a orar a Dios. Y como dice la palabra, que se levantó y dijo: yo siendo rey tengo una casa y mi Dios anda en tiendas, voy a prepararle su casa. Ese fue el pensamiento de David, ¿va? Y a Dios le agradó porque era un buen pensamiento, una buena decisión. Pero a veces nosotros, hermanos, así estamos. Es bueno levantarse, orar a Dios, pero también pedirle consejo, porque a veces nosotros pensamos una cosa, pero Dios dice no. Yo sé que tú eres el rey, yo sé que tú eres la cabeza de tu hogar, pero no es como tú piensas, es como yo pienso. Entonces aquí podemos ver que dice: la desobediencia trae consecuencias. El rey, anteriormente podemos ver que él pecó ante Dios, tuvo una desobediencia
Y por esa desobediencia Dios le dijo, tú no edificarás mi casa, porque eres hombre de guerra. La palabra de Dios dice, porque yo Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, quinta generación de los que me aborrecen. En Éxodo 25. Hermanos, y de a ti que me estás escuchando, cuando nosotros estamos en desobediencia del Señor, ya sea que haya consecuencias para nosotros o para nuestros hijos, aquí el Señor dice que Él visita la maldad. No dice que es el enemigo, sino que Él mismo por nuestra desobediencia trae consecuencias. Entonces por eso nosotros tenemos que reconocer primeramente, humillarnos, buscar al Señor para que esas consecuencias ya no vengan. Ya sea que para que Dios nos perdone o para que Dios no visite a nuestros hijos. Aquí vemos en David que él pecó, pero se humilló y se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Vamos a ver en el número 6. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo seré a él por padre. Aquí vemos que la buena acción de David, que se arrepintió, tuvo la recompensa, Dios lo suplió por su hijo Salomón. Porque dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando Dios disciplina, lo hace por nuestro bien, pueblo. No es porque sea un Dios malo, sino porque quiere lo mejor para nosotros. Y es bueno humillarse. ¿Por qué? Porque si nos humillamos, Dios nos recompensa y nos evita las consecuencias. Por eso Él nos disciplina. Porque dice en Isaías 4:6-91, ¿qué aflicción a los que discuten con su Creador? ¿Acaso la olla discute con su hacedor? ¿O le dice el barro, qué torpe eres? Qué terrible que el hijo le diga a su padre, ¿por qué nací? Y le diga a su madre, ¿por qué me hiciste así? Así igualmente como usted disciplina a su hijo, que a veces los dejamos hacer lo que quieran, ¿verdad? Pero Dios no es como nosotros, hermanos. Él dice que al que toma por hijo, lo disciplina y lo azota. Vamos a ver por qué el Señor lo hace. Vamos a ir a 2 de Crónicas 7:12. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero aquí Dios dice que sí aceptó que Salomón le edificara casa. Pero aquí Dios advierte cuando viene la corrección. O sea que es un padre que no nada más disciplina por disciplinar, sino antes se nos da una advertencia, porque dice su palabra, que en la prueba Él nos va a dar la salida. Dice, si tú te ensaltas, yo te disciplino, pero si tú te humillas, yo te ensalto. Aquí, como lo vuelvo a repetir, hermanos, ya no es ni el enemigo, sino que el enemigo tiene el poder que ya nosotros le damos o que Dios le permite que nos haga. Porque dice en Isaías 4:5-6, para que el mundo sepa que no hay otro Dios, yo soy el Señor, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos. Yo soy el Señor y todas estas cosas hago.
¿Y qué es lo que Dios nos demanda y que tenemos que hacer para que no venga eso? Dice Santiago 4:7. Así que someteos a Dios, resistir al enemigo y tendrá que huir. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No nos sometemos a Dios, no resistimos al enemigo, luchamos con él por nuestras fuerzas, siendo altivos, no obedeciendo la palabra de Dios, y por eso nos va como nos va, hermanos, pueblo de Cristo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice en Segunda de Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, el Señor nos demanda hacer algo. Cuando el Señor envía esto, Él nos dice, tú vas a hacer esto, porque si no te va a venir la consecuencia. ¿Qué es cerrar los cielos para que no haya lluvia? No, te despiden del trabajo, no, tu negocio no va bien. Y luego dice que Él manda la langosta, las finanzas, hay pérdidas. Y luego dice que envía pestilencia, hay enfermedad. ¿Y qué pasa cuando no hay trabajo? Podemos aguantar. ¿Qué pasa cuando no hay finanzas? Podemos aguantar. Pero ¿qué pasa cuando toca el cuerpo? Ahí es cuando nos humillamos. Y Dios no quiere llegar hasta ahí, pero nosotros como hijos, por nuestra desobediencia, Dios tiene que hacerlo para que nos humillamos. ¿Por qué lo hace? Tenemos un ejemplo en Lucas 18:9-4. Ejemplo de dos hombres pecadores. Amén. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Aquí quiere decir que a veces nosotros confiamos que somos justos y menospreciamos a otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno todas las veces de la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste desciende a su casa justificado, antes que el otro. Por cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Y a veces así estamos. Los dos eran pecadores, ni uno era bueno ni el otro malo. Pero Dios lo que condenó fue la acción de que dice: gracias, yo no soy como este, gracias a Dios como. Y Dios no nos mandó a juzgar, hermanos. Dice la palabra de Dios: si ves a tu hermano caer, da la mano y ora por él. Y dice: si quieres quitar la paja de tu hermano, quítate primero la viga. ¿Por qué Dios nos dice eso, hermanos? Porque si la persona pasó y adulteró, y Dios lo perdonó y se humilló, y si ve a otro que dice: gracias a Dios que no soy como esto, si está viendo que lo hizo, entonces por eso dice: primero reconoce, primero humíllate y ve y dile: hermano, no te juzgo, pero yo pasé por esto, y si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar. Así es. Eso es darle la mano y no juzgarlo, hermano. Así es. ¿Ok? Porque dice que para el altivo todos están mal menos él. Él condena, él se justifica, no acepta el buen consejo. Esa es la persona que es altiva. Cuando se le dicen las cosas de buena manera, dice: no, ese yo no soy, no lo acepto, pero ve a otros y ya condena. No nos vemos la viga, pero queremos quitar la paja del hermano. Porque
No puede ser humillado alguien que ya está humillado delante de Dios. Cuando un hermano te exhorta, hermanos, y gracias, hermano, porque dice la palabra de Dios que el hombre sabio escucha el consejo, pero el que no lo recibe. Pero ¿qué pasa? Que ahora se les da el consejo y dicen, me humilló, me juzgó. No, eso Dios no quiere. Cuando nosotros nos compartamos con esa actitud y venimos al altar y lloramos, creyendo que Dios nos escucha, hermanos, en nuestra necesidad, Dios no lo hace, porque dice que al altivo lo ve de lejos y al humilde lo ve de cerca. Sí, así es. Dice en Isaías 15:16, cuando levante las manos no miraré, y aunque ores mucho no oiré. Y nos dice, lávense y abandonen el pecado, hagan el bien, ayuden a los oprimidos, sean justos y rectos. ¿Queremos que Dios nos oiga? ¿Queremos que Dios nos escuche? Yo a veces así vengo con esa actitud. Vengo a llorar, vengo a derramar, a pedirle, a clamarle a Dios por mi necesidad, pero ella me dice no. Primero lávate, primero arrepiéntete, primero reconoce y luego yo te voy a escuchar. Y lo he hecho, hermanos. Y he visto la mano de Dios y respuesta de Dios. Dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere, primeramente, que nos humillemos, que busquemos su rostro, que nos convirtiemos de nuestros malos caminos y entonces Dios nos perdona y nos sana. ¿Por qué dice que nos perdona primero? Porque el primero le importa más una persona perdonada para que sea salva y luego sanada. Pero nosotros venimos a pedir primero la sanidad y no el perdón. Y así no nos vamos a ir con Dios. Vamos a ver un ejemplo de humillación en Jonás 3:1-10. Dice, vino palabra a Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Ninive conforme a la palabra de Jehová, y era Ninive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Ninive será destruida. Y los hombres de Ninive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Ninive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Ninive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y claven a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá de Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos aquí un pueblo humillado, hermanos, pero no esperemos que todo el pueblo se humille. Dios con una persona que se humille va a hacer gran cambio en un pueblo. Porque aquí dice que empezaron primero los hombres y luego dice que llegó la noticia al rey. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el rey? Dice que se levantó de su silla y se despojó de su vestido. ¿Cuál es el vestido? Dice la palabra de Dios, revístanos del nuevo hombre y dejemos al viejo hombre. Y dice que se cubrió de cilicio. El cilicio antes era una vestidura áspera que se ponían para que sean humillados la humanidad. Humillarse es reconocer mis errores,
arrepentirme, pedir perdón sin justificarme o culpar a otros por mis propias acciones. Como padre tenemos que reconocer, no culpar a la esposa, no culpar a los hijos. Como esposa tengo que reconocer mis errores, no culpando a mi esposo, a mis hijos. Y los hijos no culpando a los padres. Porque a veces como hijos culpamos, pero no sabemos que después vamos a ser padres. Ujú. Y dice que si nosotros hacemos esto, Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que da buenos resultados. Porque ¿qué pasa? Que nosotros queremos orar por otras personas, queremos liberar a otras personas, pero con nuestra altivez no funciona. Sí, así es. ¿Cuál es la oración que a Dios agrada? En Primera de Reyes 3:9 dice, es la oración que Salomón hizo y le agradó a Dios. Dame un corazón sabio para poder gobernar tu pueblo. Bien y sepa la diferencia entre el bien y el mal. El 10. Y a Dios agradó que pidiera sabiduría y le dio lo que no pidió. Ujú. Nosotros hay que pedir a Dios sabiduría y discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo que le añadió Dios? Le añadió riqueza, fama y larga vida, lo que no pidió. Si nosotros pedimos sabiduría para guiar nuestra casa, sabiduría para guiar nuestro pueblo, para que disciernamos entre lo bueno y lo malo, va a venir riqueza, fama y larga vida. Pero ¿qué pasa si tenemos sabiduría? Se va a destruir todo. Si no tenemos discernimiento entre lo bueno y lo malo, no sabemos si habla Dios o el enemigo. Ujú. ¿El sufrimiento es bueno o malo? Sí, para los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Salmos 119, 71, 2. El sufrimiento me hizo bien, me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones de oro y plata. Dice Isaías 42, 2. Cuando nosotros nos arrepentimos, ya Dios nos perdona, hermanos. Y miren lo que hace. He edificado tus pecados, he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla. De la mañana vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Dios perdona primero y luego sana. ¿Y qué dice? Vuelve a mí porque yo pagué el precio por tu libertad. ¿Qué pasa? Que venimos, nos dicen una palabra, no nos gustó y nos vamos y nos alejamos de Dios. Ujú. No ofendemos ni al hermano, ni a la esposa, ni a los hijos. Nosotros mismos estamos acarreando que Dios nos disciplina. Dios nos deja, como el hijo pródigo, el padre no lo buscó. Dejó, le permitió al enemigo que le quitara todo y él levantó sus ojos y dijo, volveré a la casa de mi padre porque ahí tengo todo. Así a ti te digo en esta hora, vuelve al Señor, porque dice su palabra que sin Él nada somos. La verdadera humillación trae resultados. Dice 2 de Crónicas 7:15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos, mi corazón estarán ahí abiertos para siempre. Queremos que los ojos de Dios estén en nuestras oraciones. Incline su oído y nos escuche, hermanos. Volvamos al Señor, reconozcamos, humillamos, arrepintámonos y entonces Él nos va a perdonar y nos va a sanar. Hazte esta pregunta, yo me he hecho esa pregunta cuando estoy en la aflicción. ¿Es prueba o es disciplina? Si es prueba voy a soportar
porque Dios dijo que aunque ande en valle de sombra no temeré porque Él está conmigo. Pero si es disciplina, voy a reconocer y humillarme, Señor, perdóname, si soy esto, si soy lo otro, y me arrepiento. Amén. Amén, así es. ¿Y cómo va, verdad? Con lo que predicó también la otra hermana en el otro programa, acerca de la humillación, ¿verdad? Porque estamos ahorita en tiempos de Amalek, de cuando el pueblo fue entregado, ¿verdad? Para disciplina, porque estaban haciendo lo malo, había mucho orgullo, mucha soberbia, mucha altivez, y Dios tuvo que permitir que los amalecistas y los madianitas vinieran a poseer el fruto de su trabajo, el fruto de sus propósitos, el fruto de su bendición, ¿verdad? Podemos ver ahora que el espíritu de Amalek está fuertemente en el gobierno y la iglesia no está haciendo nada, ¿verdad? Dice, estaba escuchando hace tiempo una profecía del hermano Guille Ávila, que en estos tiempos, aunque iba a haber la gloria de Dios, también iba a haber mucho orgullo en la casa de Dios. Y esto es triste, pero es verdad, pero es porque hemos descuidado, como dijo la hermana, ser sensibles a la presencia de Dios, a la voz de Dios, ser humildes. Necesitamos reconocer que nos hace falta más doblegar a Dios, porque eso es lo que necesitamos. No importa cuánto seamos usados, eso no tiene nada que ver. Nosotros necesitamos a Dios, necesitamos ser humildes, necesitamos reconocer qué áreas cada día de nuestra vida, porque las misericordias son nuevas de Dios cada día, pues así debe de ser nuestra humillación. Hoy podemos haber amanecidos, incluso yo lo he sentido en mi alma, que mi carne quiere el mundo, pero yo le digo no puedes. Aún en los sueños viene el enemigo a perturbar, porque quiere distraerme del enfoque que debo de tener en Dios. Entonces, ¿cuál es mi deber? Humillarme a Dios. Antes de salvar al mundo, tengo que salvarme yo. Tengo que salvar mi alma. Tengo que alinearla al orden de Dios. Y día con día es una lucha, porque es el alma con que comprende las emociones y la mente, alinearla al orden de Dios. Porque eso no es fácil, hermanos. No es fácil cuando tú conoces de Dios. No es fácil, pero tampoco no es imposible. Porque, escuchaba ayer en el grupo de oración donde estaba yo, que a veces me uno para orar, y estaba diciendo el hermano, el que estaba dirigiendo la oración, dijo, el primer pecado de las personas es el orgullo, el dinero, el amor al dinero también, pero el otro es la ociosidad. ¿Saben qué ahora es lo que pasa con el pueblo de Dios? Hay mucha flojera, mucha pereza, mucha ociosidad, mucha perdedera de tiempo. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Cuando nosotros empezamos a menguar en nuestra búsqueda, en el desánimo, en el enfriamiento. Eso es parte de la ociosidad. El Señor, yo le estaba leyendo incluso en una Biblia católica, me la compré porque una persona me dijo, ustedes los cristianos hablan muy bonito. Dice, pero ¿sabe qué? Dice, discúlpeme que se lo diga. Y no es la primera persona que me lo ha dicho, me lo han dicho varios. Yo conozco varios cristianos, dice, que predican tan bonito, pero ociosos. Dice, no son activos. Dice, y yo creo que ustedes es tiempo de que empiecen a dar un verdadero testimonio de lo que son. Dice, aquí en mi rancho yo contraté a 2 mujeres y aquí se pelearon. Ellas mismas, según nos estaban evangelizando, y aquí se pelearon. Es importante que reconozcamos lo que dijo el hermano. ¿Qué es lo que necesitamos todavía cambiar? Necesitamos, a veces exigimos, como dice la hermana, y es verdad, a los hijos que se cambien, que vuelvan a los caminos de Dios, pero en la casa no estamos dando buen testimonio. Hay contienda, hay división, hay gritería, hay tantas cosas, y queremos exigir al joven, al niño, que se comporte de una manera cuando ni en su casa están dando ejemplo. Eso es bien importante lo que dijo la hermana, y espero que lo escuches, y no nada más, porque sé que aquí escuchan mucho católico. Hay mucho católico que escucha.
Y eso no es malo, no lo tomen para mal, pero es importante que el varón como cabeza empiece a dar buen ejemplo en su hogar. Que todas esas áreas, porque yo he visto que en los varones lo que les cuesta es el orgullo, porque son racionales. Meditan mucho con las cosas, con la mente, ¿verdad? Y quieren hacer las cosas como ellos creen, pero como dijo la hermana en la palabra de Dios, dice que no es como nosotros creemos. Ni siquiera la inteligencia que tú crees, tú necesitas pedir una renovación a Dios de tu mente, porque es como lo que decía la hermana primera que compartió, la hermana Norma, que compartió que ella que era católica, que ella empezó a luchar en su mente para que su esposo viniera, que era alcohólico, empezó a luchar en su mente acerca de Dios, ¿verdad? Y ella era muy buena en la palabra de Dios, leyéndola, inclusive exponiéndola, pero ella todavía tenía luchas fuertes dentro de su hogar, porque el varón no quería someter su voluntad, y como ella la dañaba, ella estaba alimentando venganza, odio, en secreto. Y ella compartía la palabra, ella ya hablaba, los dos ya estaban dirigiendo palabra de Dios en un ministerio, pero dice, yo vivía amargada, hasta que un día Dios me, como dijo la hermana, me disciplinó, me trajo algo a mi carne y empecé a enfermarme de una enfermedad de artritis. Dice, yo no comprendía que la artritis era una enfermedad del alma, porque había mucha amargura en mi corazón. Porque todo ese veneno, esos deseos de venganza no los apagué. Yo secretamente los estaba alimentando. Y un día el Señor permitió que eso saliera expuesto para que yo saliera expuesta a lo que había en mi corazón. Por eso es importante que, dice, estaba leyendo hace poco en una revista que dicen que descubrieron que el corazón sí piensa, que sí manda señales, pensamientos a la mente. Por eso es que nosotros ahora tenemos que tener cuidado con las emociones. No dejarnos regir por lo que tu emoción quiere hacer contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos. Tienes que ser guiado por Dios para que la paz, la sabiduría, como dijo la hermana, venga. Necesitamos orar por nuestros gobernantes, porque ahora las leyes cada vez son más inmorales. En California acaban de aprobar una ley que yo me quedé así de no nada más del aborto, sino acerca del bestialismo, que llevaron casos de niños que están siendo usados para pornografía, teniendo relaciones sexuales con animales, y lo aprobaron diciendo que no es delito. ¿No es delito? Tenemos que tener cuidado, estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y estamos ahorita tan afanados al trabajo, tan afanados a obtener casa, obtener esto, obtener lo otro, que nos hemos olvidado de alimentar la palabra de Dios en el hogar. A mí me da tristeza a veces en las clases de los niños, porque 1 o 2 niños vienen con sus Biblias y veo que las traen marcadas, digo, y les pregunto, ¿ustedes leen la Biblia en su casa? Sí, me siento, ¿verdad? Los niños que traen sus Biblias marcaditas, pero son contados. Tenemos a veces 20, 30 niños, 2, 3 niños son los que leen la palabra de Dios en sus hogares. ¿Y los demás? ¿Y los demás qué están haciendo? Nada más vienen y avientan a los niños a las escuelas, a las iglesias. ¿Y los demás qué? Las cuentas las van a pedir en los hogares, y principalmente al varón. Yo digo, Señor, hay que seguir orando por los varones donde la palabra no la está impartiendo en su hogar. Entonces, ¿qué están haciendo? Pero tal vez están afanados en el trabajo, que no quieren que les quite tiempo de su cheque ni horas, para que no los distraigan del verdadero propósito, que es alimentar a esos niños. Porque esos niños, si no están cimentados aún en oración, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? En California podemos ver un alto índice de niños enfermos y no había medicamentos en las tiendas. Hay una familia que nosotros conocemos de California, que nos las trajimos para acá, y venían todos así atemorizados porque en California
tanta enfermedad de tanto niño que decían que iban a Walmart y no había nada, nada. Y que decían, ¿cómo vamos ahora a darle a nuestro hijo? Porque los hospitales no nos quieren atender. Nos estamos dando cuenta qué realidad estamos viviendo. Y no me traje un libro que me trajo una jovencita, de un libro que yo hace mucho tiempo, yo he leído a ese autor, ¿verdad? No lo voy a mencionar porque no está bien, pero este autor está metiendo libros en las escuelas, inculcándoles a la juventud que Dios no existe, que Jesús no es Dios. Y esos libros se los dejan como tareas, y si no hacen esa tarea, esos jóvenes no van a pasar su clase. Y yo dije, ¿cómo llegó esto? Si este es socialista, este es comunista, este autor. Yo se lo enseñé a mi esposo, le dije, ¿cómo es posible que lo tengan en las escuelas? Esto es una mentalidad comunista, socialista, donde ellos no creen en Dios. Digo, ¿saben lo que están haciendo? Y los padres ni en cuenta. Tenemos que tener cuidado. Y aún tú que no conoces mucho de Dios, como dijo la hermana, vuelve a casa, vuelve a Dios. Dios es tu refugio. Todos estamos necesitados de Dios y necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Necesitamos ser humillados todos los días de nuestra vida, porque saben que esto es una prisión. Este cuerpo es una prisión, donde las emociones son traicioneras. Dicen que el corazón es perverso. La palabra de Dios dice que el corazón es perverso. Él maquina muchas cosas todos los días. Aún dormido, en ese libro que estaba leyendo del corazón, que ahora mandan pensamientos a la mente, dice que sí piensa. Dice que, imagínense, cuántos pensamientos no de Dios, no buenos, o sea, pensamientos perversos manda a la mente. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Para desviarlos, para quitarlos. Hay que tener cuidado con esto que esta carne, bien decía Pablo, es una prisión que me hace hacer lo que no debo de hacer. Pues esta carne se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. Y muchas veces le he dicho al Señor, ayúdame a sujetar estos pensamientos que claro veo que el enemigo viene y me quiere meter basura. Y no, eso no es de Dios. Venganza, y eso no es de Dios. Pero no todos quieren reconocer, no todos queremos reconocer. Necesitamos doblegar ese orgullito y pedirle a Dios misericordia. Recuerdo una palabra, ahorita me la trajo el Señor el martes en la oración. Cuando estaban orando el pastor Magaña, eso decía el Señor. Ustedes tienen que pedirme misericordia. Y aún por el que no conoce todavía, que no viene, tienen que pedir misericordia para que venga. Así que, hermanita, ¿por qué no hace una oración para los que no conocen de Dios? Aquí nos escuchan bastante gente católica, para que hagan la invitación a que los que estén dispuestos para abrir su corazón, acepten al Señor, reciban al Señor. Sí, en esta hora, tú que estás escuchando este tema, no lo tomes por una casualidad, sino que Dios tiene un propósito para tu vida. Permite que Él sea tu Padre, acéptalo en tu corazón, y todas esas batallas y esas luchas que quieres pelear por ti mismo, tú solo no vas a poder. Pero si vienes al Señor y lo recibes en tu corazón como Padre, Él te va a ayudar como hijo. No es fácil el camino del Señor, pero es bueno, al final trae su recompensa. Bendito Padre, maravilloso Jehová, en esta hora, Padre Santo, te pedimos, Señor, que tu palabra, Padre mío, traiga buenos resultados, Señor, que dé fruto, Padre Santo, que se vea a nosotros, Señor, esa humildad, Padre mío, porque tú te pusiste como ejemplo, Señor, que dices que te humillaste hasta muerte de cruz, y que cuando te maldecían no respondías con maldición, sino que encomendabas a tus causas. Esta causa la encomendamos a ti, Padre mío. Glorifícate en tu pueblo, Señor, con cada uno, Señor, porque la salvación es individual, Padre Santo.
Ayúdanos a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, humillarnos, Señor, para que tú no nos humilles, Padre Santo, y el enemigo no tome ventaja de nuestras almas. Por favor, te lo pedimos, Señor Jesús, en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Entonces escúchenos en www.vérticedimensional.com, en Radio Bendición 106.1 FM. A partir de febrero va a estar transmitiéndose los martes y los jueves a la 1 de la tarde, hora de México, y a las 11 de aquí de California, Oregon y Washington, de la hora del Pacífico. Así que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.